Bienvenidos al proyecto TED Paraguay, un proyecto dedicado a la transición a la educación digital. Este material de apoyo está dirigido al segundo curso del bachillerato científico y el primer curso del bachillerato técnico en la disciplina de química, y la capacidad es resuelve ecuaciones de las reacciones inorgánicas. Este material audiovisual está elaborado por la magíster Zulma Bogado. Los compuestos ternarios, ácidos oxácidos, son compuestos que se obtienen por la reacción de un anhídrido con el agua. Recordemos que anhídrido es la reacción de un metal con oxígeno. Entonces, al reaccionar con agua origina lo que es ácido oxácido, una combinación ternaria porque contiene hidrógeno, no metal y oxígeno. En la notación, primero es necesario escribir la fórmula del anhídrido, ubicar en orden apropiado los símbolos, primero el no metal, luego el oxígeno, colocar el número de oxidación o valencia a cada uno, se intercambian y si es posible se simplifican. En el ejemplo podemos observar el nitrógeno actúa con número de oxidación 5, oxígeno 2, se intercambian y se adiciona agua. Siempre es importante cuidar el detalle de que el hidrógeno debe quedar en el extremo izquierdo, luego el no metal y por último el oxígeno. Si los tres son divisibles se simplifican, si dos o más de ellos son divisibles y el tercer elemento no, entonces no se simplifican. En este caso se han simplificado entre 2 y queda finalmente la fórmula resultante que es HNO3, la fórmula del ácido nítrico. Entonces es importante recalcar que los ácidos tienen la característica distintiva que es la presencia de los átomos de hidrógenos. En cuanto a la nomenclatura de los ácidos oxácidos, la nomenclatura tradicional se nombra con la palabra ácido seguida de la raíz del nombre del no metal con la terminación oso o ico, según la menor o mayor valencia del no metal. En cuanto a la nomenclatura sistemática, primero se escribe un prefijo que indica el número de átomos de oxígeno, el prefijo correspondiente, di, tri, tetra, etc., seguida de la palabra oxo, otro prefijo para el número de átomos no metálicos, la raíz de ese átomo acabado en ato, y su valencia en número romano y entre paréntesis. Por último, en las palabras de hidrógeno, no se cuenta su número. En cuanto a la nomenclatura de stock, se escribe la raíz del nombre del no metal con terminación ato, entre paréntesis con números romanos. La valencia del mismo seguida de la preposición de, más la palabra hidrógeno. En cuanto a los ejemplos, podemos observar, en este caso el carbono actúa con su número de oxidación o valencia mayor que es 4 más oxígeno 2. Se intercambian y se simplifican entre 2. Ahí queda lo que es dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Se le adiciona agua, condición para obtener ácidos oxácidos, entonces la fórmula que queda es H2CO3. En la ecuación entonces indicamos dióxido de carbono más H2O que es agua origina H2CO3 que es el ácido carbónico presente en las bebidas gaseosas que consumimos. En cuanto a los nombres entonces en el stock, carbonato 4 indica la valencia del carbono con la cual actuó de hidrógeno. En la sistemática trioxocarbonato. Recordemos que trioxo se refiere a la cantidad de oxígenos que están presentes en la fórmula. Carbonato 4 de hidrógeno. Y en la tradicional, ácido carbónico. Para los elementos halógenos cloro, bromo y yodo, que actúan con número de oxidación o valencia 1, 3, 5 y 7, se utilizan otra vez los mismos prefijos y sufijos correspondientes que habíamos utilizado en óxido, ácido o anhídridos. Por lo tanto, en el caso del cloro, por ejemplo, tendríamos con valencia 1 ácido hipocloroso, con 3 ácido cloroso, con 5 ácido clórico y con 7 ácido perclórico. En el ejemplo podemos observar que el cloro actúa con número de oxidación 7, entonces se intercambian y luego se le adiciona agua. Como los tres elementos son divisibles, se simplifican y queda finalmente HClO4. En la ecuación balanceada tenemos óxido o anhídrido perclórico más una molécula de agua da 2 moléculas de ácido perclórico. El 2 se le agrega como coeficiente para poder igualar la ecuación. Entonces, en las nomenclaturas stock nombramos perclorato 7 de hidrógeno, en la sistemática tetraoxoperclorato 7 de hidrógeno y en la tradicional ácido perclórico. En cuanto a las excepciones, los anhídridos de los elementos no metálicos, fósforo, arsénico, antimonio con sus valencias 3 y 5, boro con su valencia 3, originan ácidos especiales. Al reaccionar con una molécula de agua originan metaácidos, 2 moléculas de agua piroácidos, 3 moléculas de agua originan ácidos. En el ejemplo, podemos observar que tenemos la fórmula del ácido metafosfórico, pirofosfórico y fosfórico. Entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo obtenemos la fórmula del ácido fosfórico?
fósforo mayor valencia 5 más oxígeno 2, entonces queda fósforo 2, oxígeno 5. Se le adicionan 3 veces agua, H2 o 3 veces es H6O3. Entonces se pueden simplificar entre 2 y queda la H3, que es el ácido fosfórico presente en muchos compuestos de la vida cotidiana. Por lo tanto, entonces queda de esta forma: óxido anhidro fosfórico más 3 moléculas de agua originan 2 moléculas de ácido fosfórico. En la nomenclatura Stock se nombra fosfato 5 de hidrógeno, en la sistemática tetraoxofosfato 5 de hidrógeno y en la tradicional ácido ortofosfórico o ácido fosfórico como se lo nombra actualmente. El cromo, por su parte, se combina con su número de oxidación 6 dando lugar a los siguientes ácidos: ácido crómico y el ácido dicrómico. En el caso del manganeso, de igual forma, con la valencia 6 origina el ácido mangánico y con la valencia 7 origina el ácido permangánico. Es importante también mencionar que cuando se sustituye un átomo de oxígeno por otro de azufre, en el ácido sulfúrico se tiene el ácido tiosulfúrico. Tio es un prefijo utilizado para indicar la presencia de azufre en los compuestos. Entonces, la fórmula original del ácido sulfúrico es H2SO4. En este caso, el oxígeno es sustituido por un azufre y queda conformado H2S2O3, ácido tiosulfúrico. En cuanto a las ecuaciones matemáticas, se puede utilizar la ecuación matemática. Primeramente, X es igual a 2 por C menos A sobre B. C indica el número de átomos de oxígeno, A indica el número de átomos de hidrógeno y B el número de átomos del no metal. Ejemplo, en el ácido sulfúrico, por ejemplo, entonces X va a ser igual a 2 por C. C, recordemos que es el número de átomos de oxígeno, que en este caso es 4, ¿verdad? Luego, menos A sería el número de átomos de hidrógeno, que es 2, dividido el número, en este caso es de átomos del no metal, que es azufre, 1. Por lo tanto queda 2 por 4, 8, menos 2, 6, dividido 1, 6. Es la valencia del azufre. Por lo tanto, los nombres quedan sulfato 6 de hidrógeno para la nomenclatura Stock, tetraoxosulfato 6 de hidrógeno para la nomenclatura sistemática y ácido sulfúrico para la nomenclatura tradicional. El ácido sulfúrico, recordemos que está presente en las baterías y otros compuestos de la vida cotidiana. Si pide formulación del ácido oxácido, se puede recurrir a la ecuación matemática que es C es igual a X por B más A sobre 2, donde C es el número de átomos de oxígeno, X la valencia del no metal, B el número de átomos del no metal y A el número de átomos de hidrógeno. Entonces, en el ejemplo del ácido silícico, aplicando tendríamos C es igual a 4, que en este caso sería la valencia del no metal, por 1, que sería el número de átomos del no metal, ¿verdad? Más 2, que corresponde al número de átomos de hidrógeno, dividido 2, que es de la fórmula. Entonces, 4 por 1, 4, más 2, 6, dividido 2, queda 3. Entonces, estas ecuaciones matemáticas de H, X, O y subíndice C corresponden a los ácidos que conforman los elementos cloro, bromo, yodo, nitrógeno, manganeso 7, cromo 6 y los metaácidos. Las ecuaciones matemáticas que corresponden a H2XOC corresponden a los ácidos del carbono, azufre, silicio, selenio, telurio, manganeso 6. Para la ecuación matemática es H3XOC y para los piroácidos H4X2OC. Por último, tenemos que completar el siguiente cuadro para que ustedes tengan como ejemplo. Entonces, tenemos en el primer caso HClO, luego el nombre, que puede ser cualquier nomenclatura, nitrato 5 de hidrógeno, y otras ecuaciones. La idea es completar el cuadro. ¿Cómo completamos? El ácido hipocloroso, su nombre, ¿verdad? Y la ecuación sería ácido hipocloroso más agua, 2 moléculas de ácido hipocloroso. En el siguiente, ácido nítrico es nitrato 5 de hidrógeno, óxido nítrico más agua, 2 moléculas de ácido nítrico. En el HMNO4 es tetraoxopermanganato 7 de hidrógeno. Tenemos la ecuación que es óxido anhídrido permangánico más agua, da 2 moléculas de ácido permangánico. Y los demás compuestos de igual forma irán completando.